El momento en que comprendí que algo se había fracturado profundamente no fue cuando ella me presentó como su compañero de piso delante de sus socios corporativos. Eso fue meramente un puñetazo en el estómago. El momento real había ocurrido 15 minutos antes, mientras yo estaba de pie junto a una exhibición de esculturas cinéticas luminosas en el tocador minimalista de un extraño, limpiando una mancha de vino tinto de mi chaleco *vintage* con un posavasos que proclamaba: eleva tu visión. Recordé escudriñar mi reflejo, los ojos cansados, el chaleco torcido, una leve humedad pegada a mi camisa, y preguntarme, ¿por qué me obligó siquiera a venir aquí? No de una forma dramática e introspectiva, sino con una claridad cruda y lógica. ¿Por qué invitarme a este espectáculo meticulosamente orquestado si su intención era simplemente clasificarme como su inquilino? Kaelen había dejado un mensaje de voz brusco, casi imperioso, esa mañana, como si fuera un día cualquiera. Gala esta noche. Formal. Nada de camisetas estampadas, Samuel. Ya sabes lo que te digo. Esa era su particular sentido del humor, siempre oscilando entre el desdén velado y un ingenio hiriente. De todos modos, fui. No debería haberlo hecho, pero lo hice, porque 5 años juntos te acostumbran así. Te condiciona a ignorar las señales obvias y, en cambio, a fijarte en las más mínimas concesiones de afecto, como el hecho de que hubiera exigido que me vistiera apropiadamente. Qué considerada, de verdad. El lugar era la inauguración de una galería de arte opresivamente moderna, pulida hasta un brillo repulsivo. Esculturas minimalistas dominaban el espacio, un cuarteto de jazz abstracto ofrecía una banda sonora inquietante, y canapés que parecían maquetas arquitectónicas circulaban en bandejas pulidas. Kaelen estaba electrizante de una manera que no había visto en mucho tiempo. Su vestido de corte impecable, su sonrisa controlada a la orden, deslizándose entre las conversaciones como una hábil lobista cerrando tratos. Yo me desvanecí en un rincón junto a un boceto a carboncillo. Siempre lo hago. Había dominado el arte de parecer absorto mientras me aferraba a un agua con gas. Entonces llegó el momento crucial. Ella me hizo un ademán despectivo con la muñeca, a mitad de frase con un inversor de pelo engominado cuya chaqueta parecía dolorosamente ajustada. Él preguntó por mí, sus palabras perfectamente claras, ¿su socio? Kaelen ni se inmutó. Él es mi compañero de piso, Samuel. Compañero de piso. La palabra salió de sus labios como un reflejo. Como si fuera más conveniente que pareja, compañero, cónyuge. Casi esperaba que añadiera, mantiene vivas las plantas. Hubo una pausa, un solo segundo en el que todos ofrecieron una sonrisa educada. Asintieron y siguieron adelante. Pero en mi mente, resonó como un temblor sísmico. 5 años, facturas compartidas, silencios reconfortantes, discusiones intrincadas, disculpas sinceras, promesas susurradas, y ahora, compañero de piso. No dije nada en el evento. No monté un número. No estoy hecho para montar números. Simplemente me quedé allí, escuchando mientras ella discutía estrategias de adquisición de marca con su director, fingiendo que era invisible. Pero algo hizo clic esa noche. No un colapso dramático, sino más bien una profunda recalibración. Una remodelación final e irreversible de la imagen mental que había construido en torno a nosotros. A la mañana siguiente, hice 3 maletas de lona resistentes. Mi colección de novelas gráficas, mis queridos vinilos de bandas *indie* y lo que quedaba de mi dignidad hecha añicos. Dejé un solo mensaje, solo uno, en el centro de control del hogar inteligente. Los servicios públicos son ahora tu problema, compañera de piso. Eso fue hace 7 días. Y ahora ella está llamando y enviando mensajes, mandando correos electrónicos extensos y desconcertantes sobre malentendidos y echando de menos mi presencia y nuestra necesidad de hablar. Pero lo que ella no comprende es que hablé, durante años, suavemente, con delicadeza, repetidamente. Simplemente, ella nunca escuchó de verdad. Y lo que acabo de descubrir desde que me fui, digamos que lo de compañero de piso, fue la menor de sus decepciones. Las llamadas comenzaron exactamente 62 minutos después de que desactivara mi tarjeta de acceso a nuestro apartamento. Recuerdo ese detalle no porque lo estuviera siguiendo diligentemente, sino porque casualmente miré el reloj digital en la habitación de invitados de mi hermana cuando la primera vibración insistente iluminó mi teléfono. No respondí. Me limité a verlo vibrar sobre la mesita de noche como un insecto atrapado. Luego vino el aluvión de mensajes rápidos, frenéticos, fragmentados, como si lanzara dardos en la oscuridad,
esperando que alguno diera en algo vital. ¿Te fuiste? Esto es una locura. Estás exagerando. Vuelve. En serio, Samuel. Llámame. Tenemos que hablar. Me senté allí, leyéndolos con una extraña sensación de calma escalofriante. Como ver a un extraño intentar frenéticamente abrir una puerta que tú ya has cruzado para siempre. No era satisfacción. No era poder. Era vacío. El tipo de silencio que te llena el pecho cuando te das cuenta de que nunca fuiste realmente querido, sino simplemente tolerado. Pero no fueron los mensajes de texto lo que me traspasó. Fue el octavo mensaje, el que claramente no había tenido intención de enviar, una nota de voz, obviamente accidental, que grababa una breve y casual conversación. Su tono de llamada, una alegre canción pop, aún se oía de fondo. No sé si lo envió por error o simplemente se olvidó de editarlo, pero ahí estaba. Una voz masculina, guardada como Zane Winslow, decía, ¿entonces, realmente se fue? Creí que se quedaría deprimido en su estudio. Otra voz, un contacto llamado Mia Gison, continuaba, le dije a Kaelen que el comentario de, compañero de piso, finalmente le dolería. 5 años, eso es de una frialdad brutal. Me quedé mirando esa notificación durante mucho tiempo, tratando de decidir si era realmente real. Tratando de convencerme de que quizás esto era solo una broma, un malentendido. Quizás no se había estado burlando de mí a mis espaldas. Tal vez era simplemente humor negro o una broma sacada de contexto. Pero entonces escuché el último fragmento de ella, el tono distintivo de Kaelen en la misma conversación. Honestamente, pensé que simplemente se enfadaría en silencio y seguiría pagando su parte. No esperaba que tuviera agallas. Eso me destrozó. La había defendido ante mi círculo más veces de las que podía contar. Cuando sugirieron que parecía fría, que nunca asistía a las noches de juegos de mesa, que siempre me corregía en público. Les dije que era simplemente ambiciosa, pragmática, estresada. Tomé todas esas sutiles humillaciones y las envolví en excusas cuidadosamente construidas porque tenía demasiado miedo de admitir lo que se estaba volviendo dolorosamente obvio. No me amaba. Quizás no lo había hecho desde hacía mucho tiempo. Aún así, no respondí. Quise hacerlo, créeme. Redacté múltiples réplicas airadas, eliminé cada una. Que le dices a alguien que denigró públicamente toda tu existencia y solo registró tu ausencia porque la carga financiera se había duplicado? Al tercer día, su tono cambió, mis disculpas. Nunca quise causar angustia. Has malinterpretado las cosas. Por favor, reconciliémonos. Clásico. No, me equivoqué Solo, tú malinterpretaste Como si yo hubiera malinterpretado el término compañero de piso, o hubiera imaginado 5 años de relación que aparentemente solo existían en mi propia cabeza. Pero algo seguía carcomiéndome. Una pregunta que aún no me había atrevido a articular. ¿Por qué obligó a su presencia en esa exposición? Podría haber ido sola. Haber inventado una excusa. ¿Por qué traerme solo para reducirme públicamente a un mero inquilino? La respuesta llegó de una fuente inesperada, una impresión sin firmar dejada en mi antiguo buzón de la agencia. Era un soplo de Morgana Callan, una estratega junior a quien apenas conocía. Nos habíamos conocido una vez en un evento navideño. Accidentalmente derramó sidra especiada en mis zapatos y se disculpó profusamente. El asunto de su mensaje era conciso, una observación silenciosa. Dentro, decía, para Samuel. Lamento informarte que Kaelen ha estado en una relación clandestina con Zane Winslow, de desarrollo corporativo, desde hace un tiempo. La forma en que te menospreció públicamente me pareció cruel. Sentí que era importante que lo supieras. No es necesario responder. Me senté allí en el silencio de la habitación de mi hermana, releyéndolo una y otra vez, cada letra grabándose más profundamente en mi conciencia. No era solo la palabra compañero de piso. No era solo la nota de voz accidental. Era un patrón. Una erosión lenta y metódica del respeto que finalmente había desvelado la verdad. Yo había sido el sustituto, el plan B, la constante fiable que pagaba la mitad de las facturas y mantenía la infraestructura digital en funcionamiento. Pero ella ya había avanzado emocionalmente. Simplemente se había olvidado de informarme. Y la carga añadida, mi nombre seguía figurando en el contrato de arrendamiento.
Nunca pensé que estaría en esta situación, no solo con el corazón roto, sino legalmente enredado con alguien que me trataba como ruido de fondo. La desafortunada realidad de los contratos de arrendamiento compartidos es que no puedes simplemente desaparecer sin más. Puedes empacar tus cajas, redactar una ingeniosa nota de despedida, incluso borrar cada fotografía digital de tu dispositivo, pero a la institución financiera no le importa. Tu nombre está meticulosamente impreso en papel, y también tu obligación. Y ella lo sabía. Había contado con ello. Después de recibir el mensaje anónimo de Morgana, me senté allí durante horas. Fue uno de esos momentos en los que el mundo se inclina sobre su eje y tus recuerdos comienzan a reescribirse. Todas las noches que decía trabajar hasta tarde, no reuniones, sino encuentros clandestinos. El perfume fresco a su regreso, no sudor de estrés, sino un aroma para disimular. Los crípticos retiros de efectivo que había explicado como gastos inesperados, no accidentes, sino gastos secretos. Y de repente, todo encajó. Cada momento peculiar, cada excusa escueta, cada vez que eligió su teléfono en lugar de mi presencia en la cena. Aún así, una parte de mí, la parte cobarde y codependiente, esperaba que no fuera cierto. Quizás Morgana se había equivocado. Quizás la nota de voz había sido sacada de contexto. Quizás Kaelen solo había hecho algunas bromas torpes, cruzado un límite, entrado en pánico cuando me fui. Esa parte de mí quería creer que había algo que valía la pena salvar. Que quizás si me sentaba con ella, podríamos hablar como adultos, resolver las cosas. Así que tomé la lamentable decisión de aceptar su videollamada. Era una tarde avanzada. Lo recuerdo porque el vecino de mi hermano estaba practicando su saxofón con auriculares puestos, balanceándose rítmicamente como si nadie lo observara. Lo observé desde el porche mientras el perfil digital de Kaelen pulsaba en la pantalla como una baliza de advertencia. Acepté. No dijo hola. Simplemente se lanzó a un torrente de acusaciones sin aliento, semiagitadas, sobre mi inmadurez. Como la había avergonzado al desaparecer. Como sus colegas le hacían preguntas y no sabía qué decirles. No respondí durante un rato. Simplemente la dejé hablar. Cuando finalmente hizo una pausa, le hice la única pregunta para la que no tenía guión. ¿Zane? Silencio. Luego, ¿a qué te refieres? La nota de voz. La enviaste por accidente. Él sabía que me fui antes de que tú informaras a nadie. Más silencio. Ella se rió. Esa risa quebradiza y vacía que la gente usa cuando está acorralada pero demasiado orgullosa para admitirlo. Ah, *Zane dijo, como si estuviéramos hablando de un barista. Es solo un conocido profesional. Charlas inofensivas. ¿Y Mía? Pregunté. Ella dijo que la frase de, compañero de piso, causaría revuelo. Suena a un plan deliberado, no a una broma casual. Tú lo escudriñas todo, dijo rápidamente. Siempre inflas los detalles menores. Por eso nuestras discusiones siempre fueron tan tensas. Esa frase precisa, justo ahí, rompió algo crucial dentro de mí. Porque durante 5 años, me había contorsionado como un globo con forma de animal, tratando de no ser demasiado. Reduje cada emoción a un tamaño educado y manejable. Traduje mi dolor en silencio porque pensé que eso era lo que el amor exigía. Y ahora me decían de nuevo que incluso eso era demasiado gravoso para ella. Así que hice una última pregunta. Ni siquiera esperaba una respuesta honesta. Solo necesitaba escuchar la mentira por mí mismo. ¿Estás involucrada románticamente con otra persona? Hubo una pausa. No lo suficientemente larga como para parecer sorprendida. Solo lo suficiente para reordenar una narrativa. Creo que eso ya no es de tu incumbencia, dijo finalmente. Eso fue todo. Esa fue la verdad. No en las palabras, sino en la evasión. No una negación, no un rechazo, solo una declaración de desapego emocional. En efecto, dije en voz baja, y colgué la llamada. Me miré en el reflejo de la puerta corrediza de cristal del patio de mi hermano. Durante mucho tiempo después, no me vi fuerte, ni noble, ni sabio. Parecía un hombre que había pasado 5 años invirtiendo todo su ser en una estructura construida en un terreno, que alguien más ya planeaba liquidar. Pero aquí está el desarrollo inesperado. Al día siguiente, recibí una llamada del administrador de nuestro edificio. Sonaba perplejo. Preguntó si planeaba rescindir el contrato de arrendamiento prematuramente.
Dijo que había recibido un correo electrónico de Kaelen solicitando la gestión exclusiva de la propiedad y pidiendo que mi nombre fuera eliminado. Eliminado, como si nunca hubiera sido parte de ello. Como si fuera una mancha en una fotografía digital que ella quería retocar. Pero empeoró. El mismo correo electrónico estaba con copia a alguien que no reconocía, Zachary Beston, un consultor financiero. No solo estaba cortando lazos conmigo. Estaba intentando liquidar el activo, y ni siquiera me había informado. Al principio, pensé que el administrador se había equivocado. Quizás había leído mal su correo. Quizás solo estaba preguntando por las opciones. Pero cuando le pedí que me lo reenviara, me senté en la cocina de mi hermano, con un tazón de cereal seco delante, y leí cada línea fría y calculada con creciente incredulidad. Ella escribió, dadas las circunstancias, me gustaría comenzar el proceso de asumir la responsabilidad exclusiva del arrendamiento. Mi ex conviviente ha abandonado las instalaciones sin comunicación previa. He contratado a un consultor local, Zane Winslow, para explorar una posible venta o subarrendamiento si fuera necesario. Por favor, asesore sobre los siguientes pasos. Me llamó su ex conviviente. Ni pareja, ni novio, ni siquiera compañero de piso, solo una nota a pie de página. Una molestia administrativa. La única parte del correo electrónico que contenía alguna emoción discernible fue el cierre. Mi gratitud por su comprensión. Saludos, Kaelen. Saludos. Me quedé mirando la pantalla, dejando que las palabras ardieran en mi mente. Ella ya había contactado a un especialista. Tenía un plan. Mientras yo lidiaba con los escombros emocionales como un fantasma en un anuncio de champú, ella estaba meticulosamente sentando las bases para borrarme. No solo de su vida, sino del mismo espacio que compartíamos. Como si hubiera sido un becario temporal que se había quedado más de la cuenta. Y sin embargo, no lloré. Esta vez no. En cambio, abrí mi portátil y me adentré en nuestro almacenamiento en la nube compartido, el que usábamos para organizar todo, desde los presupuestos del hogar hasta las listas de reproducción compartidas y los historiales médicos de las mascotas. Todavía tenía acceso a cada carpeta. Ella aún no me había bloqueado. Fue entonces cuando encontré un documento titulado Perspectiva Estratégica Q3. Era una hoja de cálculo disfrazada de archivo de negocios. Pero mientras me desplazaba hacia abajo, me di cuenta de que no se trataba de finanzas en absoluto. Era un meticuloso plan de reubicación personal. Había categorías etiquetadas como contrato de arrendamiento individual, muebles de diseño, pago inicial para residencia compacta, y mi corazón se detuvo aquí, de verdad, viaje al extranjero, ZW. Y yo, principios de primavera. Ella había estado orquestando su reemplazo durante meses. ¿Y esa línea? ZW. Y yo, ya no había duda. Zane no era solo un conocido profesional. Era el sucesor pulcro. El reinicio post-Samuel. Supongo que yo había sido el prototipo. Leal, comprensivo, fácil de silenciar. Y ahora ella se estaba preparando para lanzar el nuevo modelo sin demora alguna. No sabía qué hacer con ese descubrimiento. Recorrí el apartamento durante una buena media hora, tratando de calmar mis pensamientos. Mi hermano entró a mitad de camino. Notó que estaba pálido y me ofreció una bebida refrescante como si fuera un niño que acababa de ser el último, elegido para un equipo. Rechacé. No podía comer. Entonces un nuevo mensaje apareció en mi teléfono de Kaelen. Sin palabras, solo una imagen. Era nuestra sala de estar principal. Excepto que ahora parecía estéril. Había reconfigurado los muebles, quitado el arte que yo había colgado y reemplazado la alfombra *vintage* que compré por un textil elegante y monocromático que se asemejaba a la ansiedad abstracta. Y sobre la mesa baja había 2 copas de cristal y una botella de merlot descorchada. El pie de foto, reimaginando el ambiente. ¿Te gustaría? Un emoji alegre. Se me cayó el teléfono como si me quemara. No respondí. No pude. Ese emoji inofensivo, ese símbolo, era como un dardo envenenado envuelto en terciopelo. Quería que yo aprobara el reemplazo, que asintiera mientras ella reescribía nuestra vida compartida con las huellas dactilares de otra persona. Pero yo no había terminado. Todavía no. Si quería borrarme, tendría que esforzarse más. Porque lo que ella no comprendía era que su ex conviviente todavía tenía acceso a más que el disco en la nube. Todavía tenía el inicio de sesión de la cuenta financiera conjunta,
Todavía tenía acceso compartido al portal de cuidado de animales. Todavía tenía el disco cifrado que ella usaba para hacer una copia de seguridad de todo lo que le daba pereza archivar correctamente. Y lo que encontré en ese disco cifrado era mucho peor que un presupuesto o un correo electrónico inmobiliario. Era un archivo de vídeo comprimido titulado Retiro Costero Q2. Mis manos temblaban mientras le daba a reproducir. No quería darle a reproducir. Mis instintos gritaban. Cada parte racional de mi cerebro, lo que quedaba de ella, me decía que cerrara la ventana, que me fuera, que fingiera que nunca había visto el archivo. Pero la curiosidad es un parásito. Se clava en tu pecho y te convence de que el dolor es mejor que la incertidumbre. Así que le di a reproducir y me recosté con el estómago ya apretándose como un puño. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos, luego se abrió con un ángulo inestable de una suite de hotel *boutique*, una que reconocí. El mismo hotel en Palm Springs que Kaelen y yo habíamos planeado visitar para nuestro aniversario antes de que ella afirmara que el trabajo se interpuso. Recordé haberme ofrecido a posponerlo. Le dije que no importaba si celebrábamos tarde. Ella sonrió y dijo que ya había cancelado la reserva. No lo había hecho. En el vídeo, ella se ríe, lleva un vestido cruzado de seda que le compré la Navidad pasada. El mismo que, según ella, la hacía sentir un poco demasiado femenina. Pero ahí estaba, girando juguetonamente con él, sonriéndole a alguien detrás de la cámara. Su voz sonaba más joven, más ligera, más libre. Hacía años que no la oía así. Quizás nunca. Luego la cámara cambia. Es él. Zane. Cuello abierto, gafas de aviador, postura desenfadada como si estuviera audicionando para un anuncio de colonia. La gira hacia sí mismo, luego vuelve la lente hacia ella. Di algo a la cámara, bromea. Kaelen se acerca, le besa la mejilla y murmura, te dije que nunca sospecharía. Fue entonces cuando lo pausé, congelé el fotograma. Me quedé allí respirando tan superficialmente que sentí que podría asfixiarme. Ya no había lugar para excusas. Ni espacio para interpretar las cosas con generosidad. Esto no fue un desliz. No fue algo que simplemente sucedió durante una mala semana. Ella lo había planeado. Había contado con mi tranquila aquiescencia, con que yo fuera demasiado pasivo, demasiado dócil, demasiado ajeno para alguna vez cuestionarla. Y lo peor de todo, ella no se equivocaba. Yo había contribuido a esto. No a la infidelidad, eso nunca. Pero me había permitido convertirme en una versión de mí que era tan fácil de pasar por alto. Eso la había hecho creer que nunca me iría. Cerré el portátil, me senté en silencio durante más de una hora, incapaz de moverme. El peso de la traición es extraño. No es pesado, no es punzante. Es más bien como ropa empapada. Se pega. ¿Qué? Hace que incluso respirar parezca una tarea. Apenas dormí esa noche. Cuando llegó la mañana, hice lo primero activo que había hecho desde que me fui. Hice una lista. No de venganza. No soy ese tipo de persona. Sino de verdades, cosas que necesitaba afrontar, cosas que necesitaba arreglar, cosas que debería haber abordado hace años. En la parte superior de la lista estaba rescindir el contrato de alquiler. Así que llamé al administrador de la propiedad, le dije que quería que mi nombre fuera eliminado inmediatamente. Él dijo que necesitaría confirmación de Kaelen. Yo dije que me aseguraría de ello. Luego, abrí mi correo electrónico y le escribí. Asunto, rescisión. Kaelen, dada tu colaboración con Zane para la reasignación y posible listado en el mercado del apartamento, por favor, agiliza los documentos necesarios para eliminar mi nombre del acuerdo. Requiero que esto esté concluido para el final de la semana. No impediré tu agenda. Además, aconsejo una revisión de tus permisos en la nube, algunos datos sensibles siguen accesibles. Se sugiere una pronta rectificación. Samuel. Sin ira, sin amenazas, solo hechos. Quería que supiera que había visto el vídeo sin darle la satisfacción de verme sangrar. Quería que se sentara a procesarlo sola. Ella respondió en menos de 15 minutos. El mensaje era extraño, defensivo, divagante. Afirmó que el vídeo era antiguo. Dijo que no pasó nada. Dijo que yo estaba malinterpretando las cosas. Dijo que no podía creer que hubiera accedido a sus archivos. Luego, en el mismo aliento, dijo que anhelaba mi presencia. Mis acciones no fueron maliciosas.
Estaba aprensiva. Tú eras una constante. Y yo estaba inquieta. Me sentía confinada. Mis sentimientos por Zane son nebulosos. Simplemente estaba desorientada. Desorientada. 5 años de devoción y ella estaba desorientada. No respondí. No entonces. Pero algo sucedió más tarde ese día que me forzó la mano. Mi hermano, que había estado la mayor parte del tiempo en silencio, llamó a mi puerta. Tenía un paquete considerable. Dijo que alguien me lo había entregado. Sin franqueo, sin dirección de remitente, solo mi nombre con su escritura angulosa. Lo abrí en el porche. Dentro había una memoria cuidadosamente encuadernada de nuestros momentos compartidos. Pero todas las fotos nuestras, los viajes, los cumpleaños, las navidades, estaban obscurecidas con etiquetas adhesivas, post-its literales con anotaciones manuscritas como ¿esto fue alguna vez genuino? Recuerdo esta ocasión de manera diferente. Tu semblante a menudo tenía un matiz melancólico. Al final de la memoria, metida en el último inserto, había una misiva doblada. Una sola línea garabateada con tinta negra. Defínenos, Samuel, porque he perdido la narrativa. Me quedé mirando esa frase durante mucho, mucho tiempo. Y cuando levanté la vista, de pie en la acera frente a la casa, estaba Kaelen, observando. No saludó. No me llamó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, gafas oscuras, su expresión inescrutable, como si estuviera observando la vida de un extraño en lugar de las consecuencias que se desarrollaban de la suya propia. Por un momento, me pregunté si había conducido por toda la ciudad solo para entregarme esa memoria personalmente. O quizás quería echarme un vistazo. Ver lo roto que estaba. Medir el impacto de su partida como un científico observando un experimento fallido. Pero no le di la actuación. Cerré la puerta en silencio. Mi hermano me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. ¿Mentí? No porque quisiera protegerla, ya no. Sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que tu exnovia acaba de entregarte 5 años de recuerdos manipulados en un álbum de recortes y luego te miró como si esperara aplausos? Esa noche, volví a mirar la memoria. Me dije que no lo haría, que lo tiraría, lo incineraría, lo echaría al reciclaje, pero no pude. Una parte morbosa de mí seguía hojeándolo, imagen tras imagen. Y esas anotaciones, esas notas adhesivas insidiosas, seguían arañando algo más profundo que la rabia, porque no eran mentiras descaradas. Tampoco eran exactamente verdaderas. Eran distorsiones, versiones retorcidas de momentos que una vez había considerado sagrados. Una fotografía de nuestra segunda cena de aniversario donde yo le había preparado su cordero especiado, favorito desde cero. Su nota sobre esa decía, tu necesidad de control era asfixiante. Agotadora. Otra, de una caminata por la montaña donde nos sorprendió la lluvia y reímos como niños. Su nota decía, tu constante necesidad de tranquilidad era sofocante. Me sentía acorralada. No era solo que ella estuviera reescribiendo el pasado. Era que parecía creerlo genuinamente. Como si hubiera sometido las partes más preciadas de nosotros a un filtro cínico que convirtió la alegría en obligación y el afecto en presión. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ella no solo se había desenamorado. Lo había obliterado. Nos había enterrado. Nos había desmantelado en su mente mucho antes de que me presentara como su compañero de piso a esas personas en la exposición. Eso no fue un error. Esa fue la verdad tal como ella la veía. Me había convertido en una utilidad en su vida, una zona de confort con forma de persona de la que quería escapar. Pero eso aún no explicaba la forma en que estaba actuando ahora. La memoria, los mensajes, los correos electrónicos, observándome desde la calle como un fantasma fuera de lugar. ¿Por qué contactar si ya me había expurgado? Recibí mi respuesta 2 días después. Llegó un sobre a casa de mi hermano, esta vez con franqueo. Mi nombre y dirección garabateados con su letra apresurada, siempre un poco inclinada. Asumí que era más correo de culpa. Otro gesto simbólico destinado a descargar su conciencia. Pero cuando lo abrí, encontré algo que no esperaba en absoluto. Una carta de su asesor legal. No sobre el apartamento, no sobre el contrato de alquiler, sino sobre un centro de autoalmacenamiento. Al parecer, durante los primeros meses de nuestra convivencia, Kaelen había alquilado un pequeño trastero en el centro. Yo nunca lo supe.
Asumí que todas sus pertenencias vivían con nosotros en armarios, en cajones, debajo de la cama, como una persona normal. Pero ella había mantenido un depósito aparte todo este tiempo. Y ahora, según la carta, quería que lo visitara. Había una llave adjunta y una nota adhesiva. Esta vez con su propia letra. Le ruego que acuda antes de que yo lo vacíe. Hay algo dentro que ya no puedo soportar. Me quedé mirando esa llave durante mucho tiempo. Podría haberla tirado. Podría haberla ignorado. Pero ella había elegido no simplemente deshacerse de lo que hubiera dentro. Quería que yo lo viera primero, lo que significaba que importaba, lo que significaba que probablemente dolía. Así que, en contra de mi buen juicio, fui. El centro de autoalmacenamiento era uno de esos lugares de cadena genéricos con una iluminación LED dura y un panel de acceso digital en la entrada. El tipo de lugar donde los secretos residen en cajas de cartón, ropa de bebé olvidada y viejos trofeos que nadie quiere desechar. Marqué el código que ella había escrito en el sobre. Caminé por el pasillo estéril, encontré la unidad A09, la abrí, y lo que vi dentro casi me hizo caer de rodillas. Todo el espacio, quizás de 3 por 4 metros, rebosaba de objetos que no había visto en años. Mi amplificador vintage, el plaid tejido que compramos juntos. Las tazas de cerámica de nuestro viaje por carretera por el desierto. El dibujo abstracto a carboncillo que le hice por su cumpleaños y que ella dijo que no era su estilo. Y decenas de cajas etiquetadas Samuel, llenas de cada carta que le había escrito, cada obsequio que le había dado, incluso los itinerarios de los lugares que habíamos explorado juntos. Pero al fondo, sobre una pequeña superficie plegable, había un único objeto que no pertenecía allí. Un retrato enmarcado asterisco mío asterisco. No de nosotros, solo mío. Sentado en el sofá, captado a mitad de una carcajada. Ni siquiera recordaba que se hubiera tomado la foto, pero en ella, me veía feliz. Genuinamente feliz. Abierto, vibrante, sin cargas. Pegada al cristal había una nota más. Esta versión de ti, no tenía lugar para ella. Así que lo consagré aquí. Una parte de mí albergaba la esperanza de redescubrirlo. Salí de esa unidad como si estuviera en llamas. La culpa que ella sentía ahora no era por mí. Era por asterisco, el hombre de esa fotografía. La versión de mí que ella había suprimido sistemáticamente hasta el silencio. La que ya no merecía. Y de repente supe exactamente lo que tenía que hacer. La versión de mí que ella guardaba en ese trastero. El hombre de la fotografía que no podía mirar pero tampoco podía desechar. Había estado enterrado bajo 5 años de aquiescencia, manipulación, culpa e inacción. Pero de pie en esa cripta de hormigón de recuerdos suprimidos, rodeado de cajas de cosas que ella misma había escondido, algo fundamental cambió dentro de mí. Por primera vez en años, no me sentí confundido. No me sentí desesperado. Me sentí terminado. Aseguré la unidad, dejando todo exactamente como estaba. Ella quería que yo entrara allí y recuperara una parte de mí mismo o quizás la absolviera a ella. No hice ninguna de las dos cosas. Ese espacio de almacenamiento ya no era mío. Era un museo comisariado por alguien que había reescrito la historia, etiquetado meticulosamente artefactos y montado exposiciones para justificar su perfidia. Podía quedarse con ello. Que pague el alquiler de su arrepentimiento. Pero no había terminado de hacer las paces con el pasado. Esa noche, volví al complejo de apartamentos. No para verla, no para confrontarla, sino para terminar algo. Esperé en mi coche al otro lado de la calle hasta que las luces principales se atenuaron. 10:55. Típico de Kaelen. Nunca llegaba al final del primer acto de ninguna película sin sucumbir al sueño. Lo había observado 1000 veces desde nuestro viejo sofá, sus piernas acurrucadas bajo las mías mientras la escuchaba respirar. Esa era otra época. Una vez que estuve seguro de que dormía, caminé hasta la discreta entrada de servicio, usé la tarjeta de acceso que nunca devolví y entré al pasillo. Todo olía igual, madera de cedro y un leve toque de cítricos. Pero se sentía más frío, más tranquilo, como una casa con el alma evacuada. No toqué nada. No tomé nada. Simplemente caminé por cada habitación lentamente, deliberadamente. El salón principal, donde una vez propuse la idea de la convivencia. La cocina tipo galera, donde discutíamos listas de la compra y encontrábamos paz con la comida para llevar. El baño principal donde una vez lloró durante 20 minutos por un mal día y me dejó abrazarla como si me necesitara.
El dormitorio principal donde el silencio se había atenuado entre nosotros como un moho omnipresente. Luego llegué a mi vieja mesita de noche. Todavía allí, todavía intacta. Abrí el cajón superior. Todo lo que había dejado atrás seguía en su lugar. Mis gafas de lectura, un reloj sin funcionar, una nota descolorida que una vez me dejó después de un viejo desacuerdo. Perdóname por menoscabar tu espíritu. Nunca eres insignificante para mí. Doblé la nota y la metí en mi bolsillo. Luego coloqué otra cosa en su lugar. Algo que había escrito ese mismo día, con cuidado, sin veneno ni culpa. Era una carta, concisa, directa. Te libero. No por tu mérito o petición, sino porque ya no puedo mantener una realidad que existía únicamente en mi percepción. Yo estuve presente. Fui auténtico. Te amé. Pero no soy tu compañero de piso. Ya no. Nunca más. La coloqué con precisión en el cajón, lo cerré y partí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó exactamente a las 7:21 de la mañana. Un mensaje de texto de Kaelen. ¿Visitaste? Sin signo de interrogación. Sin acusaciones, solo una afirmación. No respondí. Ya estaba a 2 ciudades de distancia, sentado en una cafetería junto a la Interestatal con una taza de café que sabía a libertad real. Pero sabía que seguiría contactando, y tenía razón. Más tarde ese día, envió un mensaje de audio. No quería escucharlo. Me quedé mirando la notificación en mi teléfono durante media hora, debatiendo si podría absorber más de su voz sin desmoronarme de nuevo. Pero la curiosidad, el mismo parásito que me hizo abrir ese vídeo, el mismo que me obligó a ir al trastero, ganó de nuevo. Pulsé reproducir. Sonaba agotada, no triste, no indignada, solo cansada, como alguien que finalmente se había dado cuenta del daño que había infligido pero no sabía cómo limpiar los escombros. Tu mensaje. No sé si merezco tu clemencia. Probablemente no. Mi conducta fue reprensible. No solo recientemente, sino durante un tiempo considerable. Creo que el miedo me consumió cuando comprendí que tu amor por mí superaba mi propia autoestima. Y en lugar de aceptarlo, albergué resentimiento. No busco nada de ti. Solo quería que lo reconocieras. Ahora lo percibo. Ahora te percibo a ti. Y me arrepiento. Archivé la grabación. No porque la quisiera, sino porque sabía que algún día podría necesitar un recordatorio de que nada de esto fue imaginado. Que no estaba loco. Que no era un fantasma que perseguía la vida de otra persona. Era tangible. Estaba presente. Y finalmente me había ido. Pero luego, 3 días después, cuando finalmente empezaba a sentirme libre, cuando había empezado a buscar una vivienda modesta para mí, incluso contacté a un viejo conocido con el que no había hablado en años, ella apareció. No en el apartamento. No en casa de mi hermano. En mi trabajo. Entró en la recepción de la firma de diseño digital con la que acababa de empezar a trabajar como asterisco. Freelance asterisco y preguntó por mi nombre en el mostrador. Cuando salí, con el corazón latiendo, el rostro pálido, ella estaba de pie en medio del vestíbulo como una tempestad de fragancia cara y energía agitada. Sonrió. No la sonrisa arrogante. No la manipuladora a la que me había acostumbrado, sino una frágil, rota. Y entonces pronunció 5 palabras que nunca pensé que la oiría decir. Creo que cometí un error. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que esas 5 palabras, creo que cometí un error, me habrían dejado sin aliento. Un tiempo en que lo habría dejado todo, ofrecido absolución instantánea, y me habría convencido de que el amor podía soportar ser pisoteado si tan solo lo hubiera aferrado más fuerte. Pero ahora, de pie en medio del vestíbulo de mi nueva oficina, con mi directora creativa asomándose desde su oficina de cristal y mis colegas fingiendo no mirar, no sentí pánico. No me sentí desesperado. Me sentí tranquilo. Kaelen parecía transformada. No de la manera dramática de un cambio de imagen cinematográfico, sino de esa manera silenciosa y atormentada que tienen las personas cuando han estado sentadas solas con la verdad demasiado tiempo. Su cabello estaba recogido simplemente, su maquillaje era mínimo, y su postura, siempre tan compuesta, parecía incierta por primera vez en años. Le pregunté si quería salir, y salimos al pequeño jardín urbano al otro lado de la avenida, el zumbido distante del tráfico cubriendo nuestro silencio. Nos sentamos en un banco donde solía almorzar, y por un tiempo, ninguno de los dos dijo nada.
Pude ver que esperaba que yo hablara primero, pero no le di esa satisfacción. Ella había causado el daño. Este no era mi fuego que apagar. Finalmente, ella comenzó. Me dijo que había estado yendo a terapia, algo que una vez había descartado como introspección indulgente. Admitió que había saboteado nuestra relación porque, en el fondo, creía que no merecía ser amada de la manera en que yo la amaba, sin condiciones, sin llevar la cuenta. Dijo que estaba avergonzada y que ninguna cantidad de justificaciones o explicaciones podía hacer que sus acciones estuvieran bien. Y luego, por primera vez en todos nuestros años juntos, dijo algo que aterrizó con una claridad brutal e inesperada. Nunca fuiste insignificante. Te menoscabé en mi percepción porque me aterrorizaba la inmensidad de tu devoción. Y la apelación de compañero de piso fue el acto más cobarde de mi vida. No dije mucho a cambio. Le dije que apreciaba la honestidad. Le dije que esperaba que continuara su viaje terapéutico y que quizás algún día pudiera amar a alguien sin antes destruirlo. Ella asintió. No pidió otra oportunidad. Y creo que fue la primera vez que realmente me respetó. Nos separamos con un firme apretón de manos. Sin promesas, sin miradas prolongadas, solo dos individuos que finalmente habían dejado de fingir. ¿Y sabes qué? Esa fue la verdadera culminación que necesitaba. En las semanas siguientes, mi existencia comenzó a cohesionarse. No de repente, y no con la simetría perfecta que uno espera, sino en pequeños, pero significativos, incrementos. Conseguí mi propia vivienda modesta, un pequeño estudio con tuberías peculiares y una situación de aparcamiento incómoda. Pero era innegablemente mío. Adquirí un bajo acústico de segunda mano y empecé a practicar de nuevo. Me relacioné con nuevos conocidos, no para nada serio, solo cenas, conversaciones, risas que se sentían espontáneas, a diferencia de andar con pies de plomo. Y luego, una noche, fui a un evento de exhibición local en el centro. Mi hermano me retó a actuar. Compartí un relato abreviado antes de rasguear una interpretación vacilante y sin pulir de una pieza que había compuesto años antes pero nunca me atreví a presentar. Era cruda, probablemente terrible. Pero cuando terminé, había una mujer sentada en el mostrador, sonriendo de esa manera espontánea y honesta que no había visto en lo que pareció una eternidad. Su nombre era Rowan Nolan. Un nombre distintivo. Una presencia serena. No dijo mucho, pero cuando habló, sentí que realmente me veía asterisco a mi asterisco. No una función, no una empresa, no un elemento temporal. Simplemente a mí. Hemos mantenido el contacto desde entonces. Sin coacción, sin grandes expectativas. Solo dos individuos avanzando deliberadamente. Así que sí, esta narrativa comenzó con ignominia, con perfidia, con dudas sobre mí mismo y con una agonía que no le desearía a nadie. Pero concluye aquí, no en una retribución dramática o alguna resolución fantasiosa, sino en algo más profundo. Serenidad, evolución, un futuro que es inequívocamente mío. Y el aspecto más liberador, no soy el compañero de piso de nadie. Nunca más.